¿ya? En el diagrama de cuerpo libre, lo único que vamos a hacer, chicos, es agregarle esta nueva fuerza. ¿Está bien? Es lo único que vamos a hacer. Vamos a agregarle una nueva fuerza. ¿Está bien? Entonces no es que vamos a descubrir la pólvora acá, ¿ya? Ahora, esta nueva fuerza, llamada la fuerza de rozamiento, tiene características un poquito particulares y por esa razón es que se toca por una cuestión solamente didáctica, ¿ya? A veces no hay tiempo para trabajarlo, pero ahora sí, porque estamos en manual. Entonces, por una cuestión meramente didáctica, se le coloca, pues, o se trabaja aparte, ¿no? Para que lo puedas comprender. Pero no es que, oye, ese es un tema donde aplicas nuevas leyes que no se han visto. No. Mira, ve, aquí es bien sencillo. La cosa es sencilla, entiéndeme la idea. El cuerpo o bien está en equilibrio o bien no lo está. No hay más. Si un cuerpo está en equilibrio, significa que está en reposo o se mueve a velocidad constante. ¿Me entiendes? Si un cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Si un cuerpo está en equilibrio, entonces tú lo que tienes que hacer es aplicar las condiciones de equilibrio, es decir, estática. Y si un cuerpo no está en equilibrio, significa que está acelerando. Y lo que tienes que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. ¿Me entiendes? Eso es, eso es. Ahora, para que tú puedas hacer eso, lo que vas a hacer es construir tu diagrama de cuerpo libre, ¿sí o no? Donde vas a dibujar el peso, donde vas a dibujar la normal, la tensión, si hubiera fuerza elástica, pero ahora lo único que vas a hacer es agregarle la fuerza de rozamiento. Cuando la superficie es rugosa, lo que vas a hacer es agregarle la fuerza de rozamiento. Eso es todo. ¿Me entiendes? Eso es todo. O sea, vamos a ver solamente la situación en la cual le vas a agregar la fuerza de rozamiento. Todo lo demás que hemos analizado es válido. ¿Eh? Todo lo demás. Tú tienes que ver, ¿está en equilibrio o no está en equilibrio? Está en equilibrio, condiciones de equilibrio. No está en equilibrio, en esa dirección donde no hay equilibrio, segunda ley de Newton. Para cualquiera de esas situaciones siempre haces, ¿qué cosa? Tu diagrama de cuerpo libre. Y ahí comienzas a colocar todas tus fuerzas y dentro de todas esas fuerzas, si la superficie es rugosa, ahora vas a agregar la fuerza de rozamiento. Nada más. ¿Eh? Ya, muy bien. Entonces vamos a analizar las características de esta nueva fuerza llamada fuerza de rozamiento. Ya, espero que me hayas entendido la idea de esto. Bueno, vamos a ver las características de esta fuerza. La fuerza de rozamiento. Bueno, la fuerza de rozamiento es aquella fuerza que se va a presentar sobre una superficie rugosa. Espérate un momentito, a ver. Cuidado, a ver, un segundo. Parece que no se está viendo bien. Ahorita se va a comenzar a situar, ¿ya? Ahí está, ahí está. Ya, la fuerza de rozamiento se presenta entre superficies rugosas. Entre superficies rugosas. ¿Está bien? Se presenta entre superficies rugosas. Y cuando una de ellas tiende a deslizar, o desliza respecto a la otra.
respecto a la otra. ¿Muy bien? Respecto a la otra. Entonces veamos. Mira, a ver. Para hablar de la fuerza de rozamiento vamos a hablar de superficies rugosas y vamos a ver situaciones diferentes. A la fuerza de rozamiento, o sea, esa fuerza que se opone al deslizamiento, siempre se opone al deslizamiento, ¿ya? Siempre se opone al deslizamiento. A esa fuerza de rozamiento que se opone al deslizamiento, cuando el cuerpo todavía no se mueve, ¿está bien? Cuando el cuerpo todavía no se mueve, ¿ya? Se le llama fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? A esa fuerza de rozamiento que se opone al deslizamiento, cuando el cuerpo todavía no se mueve, se le llama fuerza de rozamiento estática. En cambio, cuando el cuerpo ya se mueve, ¿está bien? Se le llama fuerza de rozamiento cinética. ¿Está bien? Mira, vamos a verlo de una manera bastante sencilla para que tú lo puedas comprender. Imagínate que hay una gran caja ahí han traído una caja, ¿está bien? No sé, una encomienda, qué sé yo, ¿está bien? Hay una caja y tu hermanito pequeño, ¿está bien? Dice, oye, yo la llevo al almacén, ¿no? Y se pone a empujar la caja, ¿no? ¿Eh? Él empuja la caja, pero no la mueve, pero ni jugando, ¿sí o no? ¿Eh? Él empuja la caja. ¿Eh? Entonces, vamos a dibujarlo, a ver, que sea más pequeño, ¿no? ¿Eh? Sea acá más pequeño, ya está. Él dice, yo lo muevo. ¿Eh? Trata de mover la cajita, pero esa caja no se mueve. Se queda en reposo. A pesar de que él está ejerciendo una fuerza. ¿Entiendes? A pesar de que él esté ejerciendo una fuerza, no se mueve la cajita. ¿Puede darse ese caso? Claro que sí. Claro que se puede dar ese caso, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero, profe, ¿por qué no lo mueve? Porque pesa mucho. Bueno, el peso es vertical hacia abajo y él está ejerciendo una fuerza horizontal. Entonces, si las cosas no se mueven, es porque tiene que haber una fuerza en contra de esa dirección. Y esa fuerza que va en contra de la fuerza que tú aplicas no es el peso. ¿Eh? No es el peso, es una fuerza llamada la fuerza de rozamiento estática. ¿Eh? F sub S. ¿Qué cosa es F sub S? F sub S es fuerza de rozamiento estática. ¿Eh? Estática. ¿Correcto? Estática. Entonces acá lo que se está cumpliendo es que está en equilibrio, ¿sí o no? O sea, lo que se está cumpliendo es que la suma de fuerzas es igual a cero. ¿Me dejo entender? O sea, acá la fuerza que él está aplicando es igual a esa fuerza de rozamiento estática. ¿Se entiende, verdad? Entonces, mira, ve. Viene tu hermanito pequeño y comienza a empujar, ¿no? O tu sobrinito, no sé, comienza a empujar, ¿no? Y se mata empujando, pero no pasa nada. No se mueve la caja. Una caja grande, ¿está bien? No se mueve, ¿no? Una caja llena de libros, pues, ¿no? No sé. Si tú alguna vez has tratado de mover una caja llena de libros, es impresionante lo que pesan los libros, ¿eh? Es impresionante. Recuerdo una vez cuando tratamos de llevar una caja, una maleta con libros, me acuerdo, estaba todavía estudiando. Y ahí pues no había internet, no hay que yo busco en Google, ¿no? Y no, ahí tienes que estar con libros, ¿no? Y tratamos de sacarlo, lo sacamos entre todos porque éramos dos compañeros de la universidad, ¿no? Teníamos ahí nuestros libros y nos íbamos de viaje a llevar nuestros libros.
y mira el taxista y quiere mover la caja y se queda ahí parado. ¿Y qué traes acá? Motores, no sé qué cosa, pesa un montón. Los libros pesan una barbaridad, no tienes idea. Entonces, tú lo empujas, está bien, el dedito viene empuja y no pasa nada, pero no se mueve, ¿sí o no? Eso significa que acá se está contestando con una fuerza de igual magnitud, ¿me entiendes? Para que no se mueva, para que no se mueva. O sea, si el niñito empuja con 5, la fuerza de rozamiento estática le responde con 5, ¿entiendes? Ahora, vamos a suponer que viene el más grande, ¿está bien? Viene el sobrino mayor, ¿está bien? Y dice, no, yo déjalo ahí nomás, yo lo voy a mover. Ya está. Pero resulta que él está empujando, aplica su máxima fuerza, ¿está bien? Y resulta que el cuerpo no se mueve tampoco, pero está a punto de hacerlo, a punto de deslizar. A esta situación se le llama movimiento inminente, ¿está bien? A punto de moverse. Él está aplicando una fuerza, ¿está bien? Y está a punto de moverse. Entonces, esa fuerza de rozamiento, profe, esa fuerza de rozamiento es estática, por supuesto. Es una fuerza de rozamiento estática, claro, porque el cuerpo no se mueve. El que esté a punto de moverse, ¿no? Significa que todavía no se mueve. ¿Sí? Profe, estuve a punto de ingresar, pero no ingresaste. ¿Sí o no? Siendo un poco cruel, ¿no? Claro, a punto significa que todavía, ¿verdad? Todavía. Entonces, mira, ¿ve? La fuerza de rozamiento sería la estática y esa sería, ¿qué cosa? La estática máxima. Máxima. ¿Me entiendes? Ahí se presenta la fuerza de rozamiento estática máxima. Esa fuerza de rozamiento estática máxima tiene una relación con la normal. ¿Ya? Tiene una relación con la normal. Esa fuerza de rozamiento estática máxima se calcula como mu sub s por la normal. Mu sub s por la normal. Donde mu sub s es un valor que va a depender del grado de asperezas que existe entre ambas superficies. Mu sub s se le llama el coeficiente de rozamiento estático. Es un valor experimental que depende del grado de asperezas que existen entre las dos superficies. ¿Está bien? Entonces, él, al intentar moverlo, por supuesto que está cumpliendo con la condición de equilibrio porque todavía no se mueve, pero si está a punto de hacerlo, esa fuerza de rozamiento se llama estática máxima y depende directamente de la reacción normal. ¿Está bien? Depende directamente de la reacción normal. ¿Ya? Fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora, vamos a suponer que vienen, pues, ya tú vas y les ayudas con todos ahí. Oye, lancemos la caja, ¿no? Lancemos la caja y entre todos, 1, 2, 3 y ¡fua! Lo lanzan. ¿Está bien? Entonces la caja adquiere movimiento. Ya sea que lances la caja, o ya sea que arrastren la caja, o empujen la caja, ¿está bien? Lo lleven empujando, o simplemente lo lancen, ¿está bien? Hay movimiento. Bueno, en un caso va a haber un movimiento de repente desacelerado, en otro caso acelerado, o en otro caso simplemente se comienza a mover con velocidad constante. ¿Está bien? Pero la idea es que exista movimiento. No importa el tipo de movimiento. Si el cuerpo ya se está moviendo en una dirección, entonces a la fuerza de rozamiento que siempre se opone, a esa fuerza de rozamiento, se le llama fuerza de rozamiento cinética. F sub K es la fuerza de rozamiento cinética. ¿Ven? Cinética. La fuerza de rozamiento cinética. Esa fuerza de rozamiento cinética también va a tener relación con la normal. También va a tener relación con la normal. Así como esta tenía relación con un coeficiente de rozamiento estático,
acá también va a depender de otro coeficiente de rozamiento llamado el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces acá aparece otro valor experimental llamado coeficiente de rozamiento cinético. ¿Está bien? Cinético. De tal manera que la fuerza de rozamiento cinética se va a calcular como mu sub k por la normal. ¿Está bien? Mu sub k por la normal. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿hay dos coeficientes de rozamiento? Sí, hay dos coeficientes de rozamiento. El coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. Y entre dos superficies siempre el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Sí? De esa manera, entonces aparece pues las fuerzas de rozamiento. ¿Sí? En cada caso. ¿Sí? En cada caso. Una observación es la reacción. Cuando uno habla, por ejemplo, de la reacción del piso sobre un cuerpo, digamos, tú lo empujas, puede ser que se esté moviendo o puede ser que no se esté moviendo. ¿Sí? Tú sabes que van a aparecer acá, debido a la interacción entre el piso y el bloque, aparecen dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento, y otra fuerza que es la normal. ¿Me entiendes? ¿De dónde aparece la fuerza de rozamiento? Debido a la interacción entre las dos superficies, ¿sí o no? ¿De dónde aparece la normal? Debido a la interacción entre las dos superficies. Eso implica que las dos tienen la misma procedencia, por lo tanto las dos son parte de lo mismo. ¿Sí? De una sola fuerza llamada reacción. Llamada reacción. Entonces, la fuerza de reacción, la reacción es la resultante de la fuerza de rozamiento y de la norma. ¿Está bien? Es la resultante de las dos. Entonces, cuando te digan reacción, se refieren a la resultante de las dos. Obviamente, si no hay fuerza de rozamiento, ¿sí? Si la fuerza de rozamiento es cero, obviamente que la reacción solamente es la normal, que eso es lo que nosotros habíamos estado viendo. ¿Sí? Nosotros habíamos estado diciendo que en el caso de una superficie, por ejemplo, lisa, ¿sí? La reacción o normal es lo mismo. Pero cuando la superficie es rugoso, la reacción y la normal ya no es lo mismo. La reacción es la resultante de la normal y de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Es una observación interesante, ya que a veces no sabes cómo responder a ese término de que te digan reacción o que te digan normal, ¿no? Piensas que es lo mismo siempre y no es lo mismo siempre. ¿Está bien? Bien, muchachos. Ahí está entonces nuestra teoría de esta fuerza de rozamiento. Como puedes darte cuenta, lo único que hemos hecho es analizar características de una fuerza. ¿Cómo se trabajan los problemas? Con estática y dinámica. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dependiendo de cuál sea la situación, ¿no? Le vas a tener que agregar esa fuerza de rozamiento. ¿Eh? Ya, listo chicos, tomen nota.
Todo lo que nosotros hemos visto en los capítulos anteriores, por si acaso se cumple, ¿ya? Todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores se cumple. Así que no, no es nada del otro mundo, ¿ah? Si ustedes se percatan, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer a partir de este momento es agregarle una nueva fuerza, ¿no? Le vas a agregar la fuerza de rozamiento, en el caso que las superficies sean lisas, ¿no? ¿Ven? Ya, tomen nota por favor de esa partecita de la teoría para poder ya ver la parte práctica. Ustedes, como ya conocen estática y conocen dinámica, como te vuelvo a repetir, simplemente vamos a volver nuevamente a aplicar lo mismo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Sí? ¿Ya? Lo único que hay que hacer es agregar, en el caso de ser la superficie rugosa, hay que agregar la fuerza de rozamiento. Obviamente que cuando te tomen un examen no te van a decir, bueno, oye, aplica estática, ¿no? Oye, aplica dinámica, ¿no? No te van a decir nada de eso, uno tiene que deducirlo, ¿no? ¿Y cómo lo deduces? Haciendo tu diagrama de cuerpo libre y luego, ¿qué cosa? ¿Ah? Viendo, pues, si el cuerpo está o no está acelerando, ¿cierto? Si el cuerpo presenta aceleración, entonces, aplicarás, pues, dinámica, ¿no? Está bien, en la dirección de dicha aceleración. Si no lo presenta, entonces obviamente que está, ¿verdad? Por eso uno tiene que analizar y ver pues qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el problema no es que sea otro capítulo, otro, ¿no? Otras circunstancias, otras nuevas fórmulas, no, no, simplemente tú tienes que percatarte pues de qué te están hablando, ¿no? ¿Está bien? Están hablando de una condición de equilibrio o te están hablando de un sistema acelerado, ¿no? Todas las propiedades es lo mismo, solamente tienes que agregarle pues esta fuerza curiosa, ¿no? Que es la fuerza de rozamiento, ¿no? En el caso de ser rugoso, ¿no? Si la superficie es lisa ya no, no es necesario que tú lo veas porque ya no cumple nada de eso, ¿no? ¿Está bien? Bien, vamos a trabajar a ver, como el tema es básicamente muy similar a lo que estamos viendo, vamos a ver problemitas de diferente índole, ¿no? Vamos a trabajar con preguntas, por ejemplo, impares, ¿ya? Para ir viendo algunos problemas. Acá lo que sucede es que normalmente, y te comento, ¿no? Lo que sucede es que normalmente pues los problemas son más laboriosos, ¿no? Más operativos, porque hay que trabajar en los ejes, por lo general, ¿no? Entonces resulta un poquito más tedioso. Pero después, algo diferente, no. Ya conociendo la teoría, entonces no debe haber mayor dificultad, ¿no? Pero sí más operativos, eso sí, ¿no? Porque por lo general pues hay que trabajar en CGI, entonces ahí ya
se torna pues un poquito más laborioso, ¿no? ¿Me entiendes? Ya, muy bien, voy a borrar esta parte. ¿Esto lo copiaron ya, chicos? Ya. Ya. Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos a practicar un poquito más de estática y de dinámica el día de hoy, ¿sí o no? Solamente que lo único que vamos a hacer es agregarle pues las características de esta fuerza, ¿no? En el caso que hubiera, ¿no? Bueno, en este caso pues se supone que estamos en el tema, entonces los problemas van a presentar esto, ¿no? Pero ojo, como te vuelvo a repetir, o sea, en un problema tú tienes que ir reconociendo, ¿no? Si hay o no hay, ¿no? O sea, no te van a decir, ¿no? Hoy estamos en tal tema, ¿no? No te van a decir nada de eso, ¿no? Tú tienes que ir reconociendo, ¿no? Los temas que, en los problemas tienes que reconocer qué cosa vas a aplicar, ¿no? Bien, dice lo siguiente, ¿verdad? El bloque es arrastrado a velocidad constante, ya. Este término es importante. Mira, dice que el bloque es arrastrado a velocidad constante. ¿Te acuerdas que yo te decía que tú tienes que reconocer si aplicas estática o aplicas dinámica, ¿cierto? Entonces, si ya te dice que un cuerpo se mueve a velocidad constante, tú al toque te das cuenta, ya. Yo recuerdo por teoría que un cuerpo que se mueve a velocidad constante está en equilibrio. O sea, lo que vamos a aplicar, ¿qué cosa es? Equilibrio. ¿Sí? Velocidad constante, ¿qué cosa es? Equilibrio. Eso lo vamos a ver acá. Parte de la solución. Es lo primero que tú te vas a dar cuenta fácilmente, ¿verdad? Está diciendo ya el problema. Ahora, ¿qué más dice? Dice, ya el valor de F que lo lleva si el rozamiento vale 16. Dice si la fuerza de rozamiento es igual a 16.
Bueno, te piden hallar F si la fuerza de rozamiento es 16. ¿Cómo hacemos nosotros? Mira, la fuerza de rozamiento sabemos que va en contra del movimiento, ¿sí o no? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, que es 16, es hacia la izquierda. ¿Me dejo entender? Esa sería una fuerza de rozamiento cinética, ¿sí o no? Profe, ¿cómo sabe que es cinética? Porque tiene movimiento, mira, ¿ves? ¿Te acuerdas? Cuando tiene movimiento, esta fuerza de rozamiento se llama cinética. Entonces, ¿qué hago? Esta fuerza de acá la voy a descomponer en dos. ¿Está bien? En dos. Sería una fuerza para arriba, una fuerza vertical, y la otra sería horizontal, ¿no? Una fuerza vertical y la otra sería horizontal. Esta componente horizontal va a ser igual a F por el coseno de 37. Pero el coseno de 37 es 4 quintos. 4 quintos. ¿Está bien? Es F por 4 quintos. ¿Cierto o no? Pues ahí estamos descomponiendo esa fuerza. Ahora, si nosotros completamos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a tener por acá el peso y la normal. El peso que es vertical, la normal que también es vertical, ¿ven? Peso normal. Pero vamos a trabajar con ejes, ¿ven? La suma de fuerzas en el eje X es igual a 0. Me conviene trabajar en el eje X. ¿Ven? ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? En la horizontal solamente hay dos. Hay esta para la derecha y esta para la izquierda. Como yo sé que la velocidad es constante, significa equilibrio. ¿Te acuerdas? ¿Ven? Velocidad constante significa equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0. O sea que F por 4 quintos va a ser igual a 16. ¿Ven? Y acá, cuarta me queda 4. 4 por 5, 20. O sea que F es igual a 20. Voy a ponerle así nada más, no voy a pensar que es F. ¿Ya? Bien, entonces acá sería igual a 20. F es 20. Listo. Y esa es la respuesta. ¿Entendiste? Ahí está la solución. ¿Eh? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Eh? Ya, entonces no hay ninguna duda. Sí, profesor, todo claro. Perfecto. A ver. Tenemos acá en la pregunta 3, me da una fuerza F y me dice que la superficie es rugosa y me da el coeficiente de rozamiento que es 1 medio. No me dice cuál es, pero bueno, me dice que es 1 medio. Seguramente en la lectura del problema nos vamos a dar cuenta. ¿Eh? Dice acá, determinar el módulo de la fuerza de rozamiento si la fuerza que jale el bloque mostrado lo mueve con una velocidad constante. Volvemos a la misma idea. Mira lo que dice, velocidad constante. ¿Está bien? O sea que este coeficiente será el cinético. ¿Entiendes? Porque cuando se mueve, ¿verdad? Cuando se mueve, cuando tiene movimiento, el coeficiente a utilizar es el cinético, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces tú lo deduces. ¿Está bien? Velocidad constante, ya sabemos qué significa equilibrio. ¿Verdad? Ya lo hemos visto, equilibrio. Muy bien, entonces dice acá, si la fuerza que jala el bloque mostrado lo mueve con velocidad constante,
si mu es igual a 1 medio. Determinar el módulo de la fuerza de rozamiento. Te piden el módulo de la fuerza de rozamiento si la fuerza que jala el bloque mostrado lo mueve con velocidad constante. Te pide la magnitud de la fuerza de rozamiento. Bueno, a ver, vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre tendríamos la siguiente idea. Tendríamos la siguiente idea. A ver, esta fuerza F la descompongo en dos. Pero como es 45 grados, escúchame bien, como es 45 grados, estas dos componentes son iguales, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque es 45 grados. Pues. Entonces, si acá yo le llamo F1, por ejemplo, esta otra componente también sería F1. O sea, lo que yo sé es que son iguales. No sé cuánto es, ¿no? Pero son iguales. En magnitud, pues, ¿no? F1, F1. Aparte estaría el peso, pero el peso es igual a masa por gravedad, 11, gravedad 10 en San Marcos, ¿se acuerdan? 110. Por acá estaría la reacción normal, ¿no? Y la fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento cinética. Cinética, profe, ¿cómo sabe que es cinética? Porque dice que se está moviendo. Porque dice que se mueve. ¿Ya? Entonces, fuerza de rozamiento sería cinética. Ahora bien, te dice que está en equilibrio. Ya. Pero bueno, parece que, a ver, acá va a salir, o bien sale un poquito laborioso, o bien acá no te dan la fuerza F, nada, ¿no? Ya, claro. Vamos a borrar entonces, ¿no? Vamos a operar un poco acá, me parece, ¿no? Bueno, lo que nosotros sabemos es que está en equilibrio, ¿cierto? Sabemos que está en equilibrio. Entonces, con eso tendríamos nosotros que trabajar, ¿no? Con las condiciones de equilibrio, ¿no? Porque es lo único que sabemos, es lo único que tenemos ahí. Es lo único que tenemos ahí. Segundo. Entonces. Bueno, si es lo único que tenemos, tendríamos que recurrir a eso, pues, ¿no? Por ejemplo, suma de fuerzas verticales es igual a 0. La suma de fuerzas verticales es igual a 0. Y la suma de fuerzas verticales nos dice que esta fuerza que va para arriba, con esta fuerza que va para arriba también debe equilibrarse con esta que va para abajo, ¿sí? A nosotros, ¿qué cosa nos están pidiendo en ese problema 3? Te piden determinar la fuerza de rozamiento. Determinar la fuerza de rozamiento. ¿No? Ya, entonces mira, suma de fuerzas verticales igual a 0. La suma de fuerzas verticales es igual a 0. Entonces las dos que van hacia arriba tienen que equilibrarse con la que va hacia abajo. N más F1 debe ser igual a W. ¿Sí o no? N va a ser igual a W menos F1. O sea, la normal va a ser igual a W, pero W es 110. 110 menos F1. Y aquí tendríamos nosotros una primera expresión. Tendríamos nosotros una primera expresión. Ahora, esta normal, mira, ve, ya tenemos la normal, ahora trabajamos en el otro eje. Este es en el eje vertical. Ahora trabajamos en el eje horizontal. Suma de fuerzas en X es igual a 0. Pero en el eje X solamente tengo a estos dos, ¿no? Uno a la derecha y otro para la izquierda, ¿sí?
Uno para la derecha y el otro para la izquierda. Entonces, estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Tendríamos entonces que la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a F1. ¿Ve? Pero esta fuerza de rozamiento cinético es mu sub K por la normal. Y eso sería F1. Pero mu sub K es dato. Mu sub K es un medio. Y la normal es esto, mira, ¿ve? Es 110 menos F1. 110 menos F1, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a F1. ¿Correcto? Esta es la normal, ¿no? 110 menos F1. ¿Ya? Y acá entonces pasa al otro lado, me va a quedar así, ¿no? 110 menos F1 va a ser igual a 2F1. 2F1. Por lo tanto, y acá esto pasa al otro lado a sumar, sería que 110 es igual a 3F1. ¿Eh? Pasa a sumar, ¿sí o no? Entonces me queda que F1 es igual a 110 entre 3. ¿Eh? Acá tendría una segunda expresión. Ese es F1. Muy bien, pero vuelvo nuevamente a lo siguiente. Mira, la pregunta es ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pero nosotros sabemos que al trasladarse la fuerza de rozamiento es mu sub K por la normal, ¿sí o no? ¿Verdad? Sabemos que es mu sub K por la normal. Entonces, vamos reemplazando. ¿Eh? Mu sub K, pero mu sub K es un medio. Es un medio. Y la reacción normal, pero la normal es 110 menos F1, ¿sí o no? 110 menos F1. ¿Eh? O sea que esto sería un medio de ¿qué? De 110 menos F1, pero F1 es 110 tercios. ¿Está bien? Acá reemplazo de la ecuación 2, ¿no? Reemplazo. Y ahí reemplazo la ecuación 2. ¿Está bien? Entonces, el reemplazado de F1, que es 110 tercios. De acá, a ver, ¿cuánto sería 3 por 110? 3 tercios, 2 tercios. A ver, me va a quedar un medio de, a ver, 3 menos 1 sería 2 tercios de 110. Así, ¿no? Operando, ¿no? Operando, ¿no? Y acá 2 y 2 se va y te va a quedar 110 tercios. ¿Y cuánto es 110 entre 3? 36,6. ¿Está bien? 36,6. 6 ¿no? O sea, aproximadamente 36,7 minutos. Esa sería la fuerza de rozamiento. Entonces, en la pregunta 3, dice determinar el módulo de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Entonces te piden la fuerza de rozamiento. La respuesta sería 36,7. A ver, verifica la operación. A ver acá, 3 tercios, 3 menos 1, 2 tercios de 110. Está bien. Como esto es un medio, se va, sí, 36, ahí no hay clave, ¿no? 36,7 minutos. Esa sería la respuesta. ¿Ven? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Ahí está entonces la solución de esa pregunta. Como te comentaba, ¿no? Como te comentaba, muchas veces cuando ya aparece la fuerza de rozamiento, los problemas son un poco ya más operativos, ¿no? Más operativos. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda ahí, por favor? Todo claro, profesor. Ok. Bien, ahí está entonces la solución detalladita. Yo sé que para algunos que de repente recién están viendo el tema, puede ser un poquito complicado, pero con el conocimiento de los temas anteriores, ya estos ejercicios se pueden comprender. Obviamente que si es que tú pues sigues ¿no?
las pautas que uno siempre te da, ¿no? 1 horita a la semana tienes que estudiar física. Adicional, al menos, ¿no? Para poder repasar y ver pues todo lo que se hizo, ¿no? ¿Eh? 2 horitas es, digamos, mínimo óptimo, ¿no? Pero bueno, yo me contento si es que lo hicieran pues 1 horita a la semana, pero toda la semana. La constancia es el secreto, muchachos. La constancia es el secreto. Problemas de planos inclinados. ¿Se acuerdan ustedes? Problemas de planos inclinados. Vamos a ver acá. ¿Qué hacer? En estos casos. Ya. Mira, ve, yo tengo lo siguiente. Acá, muchachos. En la pregunta 5 dice, hallar la fuerza F. Hallar la fuerza F que lleva el bloque a velocidad constante. Hallar la fuerza F que lleva al bloque a velocidad constante. Mira lo que dice, que está llevando al bloque a velocidad constante. ¿Sí? Que lleva el bloque a velocidad constante. Sobre el plano inclinado, si el rozamiento vale 12, ojito dice que si la fuerza de rozamiento es 12 y te señala la dirección del movimiento, te piden hallar la fuerza F. Te piden hallar la fuerza F. Pero mira lo que te dice. Dice que la fuerza de rozamiento es 12. Como el cuerpo va hacia arriba y la fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento, entonces la fuerza de rozamiento estaría acá. Esa fuerza de rozamiento es 12. ¿Sí? Muy bien, vamos a... Esa es la información que nos dan. Ahora, vamos a agregar ahí nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles serían las fuerzas que están actuando acá? A ver. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan acá? F para arriba, fuerza de rozamiento para abajo. Aparte de eso, ¿qué más habría? Profe, el peso. Muy bien, el peso. Pero el peso se puede descomponer en dos. Y esto ya nosotros lo hemos visto en planos inclinados. En planos inclinados. El peso lo descomponemos en dos. Acá sería así, pues, ¿no? Sería 40. ¿Te acuerdas del peso que es 40? Masa por gravedad. 40 por el seno de 37. 40 por el seno de 37, que es 3/5. Y el otro lado sería 40 por el coseno de 37, que es 4/5. Aparte estaría la reacción normal acá, ¿no? La reacción normal acá. ¿Sí? Muy bien, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿cuánto es 40 por 3/5? 8 y 3, 24. Esto es 24. ¿Sí? Y esto de acá, ¿cuánto sería? 8 y 4, 32. 32. Ya, muy bien. Bueno, ahora, ¿qué te parece si solamente trabajamos en el eje X? Nada más que en el eje X. En el eje X yo sé que se está moviendo, ¿sí o no? Pero dice que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, hay equilibrio. Por lo tanto, la suma de fuerzas a lo largo del eje X va a ser igual a 0. La suma de fuerzas a lo largo del eje X sería 0. Y a lo largo del eje X yo tengo esta fuerza que va para arriba y estas dos que van para abajo, ¿sí o no? Entonces F, que va para arriba, va a ser igual a 24 más 12. O sea, sería 36.
15. ¿Está bien? Ahí está. 36 sería la fuerza F. Ya ahí en ese caso, pues, salió un poquito más sencilla, ¿no? La solución del problema. Bien, tomen nota, muchachos. Por eso ustedes ya están viendo alguna mejor idea, ¿no? De qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Miren, alguna duda ahí, me van preguntando. Si a alguien le quedó alguna duda, me va preguntando, ¿eh, chicos? Vamos, tomen nota. Muy bien, Axel, pasa esa foto a tu cuaderno, ¿ya? Conforme van tomando notas, si alguno tuviera alguna duda en algún ejercicio que se ha resuelto, le va haciendo la consulta. Como te das cuenta, pues la aplicación es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, estática, dinámica, ¿recuerdas? O sea, eso es lo que se aplica, ¿sí? Eso es lo que se aplica, estática, dinámica. Y lo único que haces es agregarle esa fuerza nueva, ¿sí? Esa fuerza de rozamiento y listo. O sea, son temas que ya nosotros hemos trabajado, ¿sí? No vayas a pensar que esto es algo, pues, novedoso, ¿no? No, solamente las características de la fuerza de rozamiento, nada más. A ver, 2 tercios en el ejercicio 3. A ver. Ah, ya. Ya. A ver acá.
Esto de acá, mira, ve 110 menos 110 tercios. Ya, este 2 tercios, ¿dónde sale? Porque este es un medio de la fórmula, ¿no? Mu por la normal, ¿no? El mu lo he reemplazado acá y este es la normal, ¿no? Ya, entonces lo que he hecho acá es esto, pues, ¿no? Mira, ve. Es multiplicarlo acá por 3 sobre 3. ¿Eh? Y este 110 entre 3 lo escribo así. 110 entre 3 era, ¿sí o no? ¿Eh? 110 entre 3, pero entre 3 es como si yo lo multiplicara acá por un tercio. No es 110 entre 3 lo mismo, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, como esto es común, como esto es común, lo he multiplicado para que esta base sea común, coloco 3 abajo, ¿eh? Y arriba 3 por 110 menos 1 por 110. 3 por 110, factorizo 110 y me queda 3 menos 1. Ahí sale 2 tercios de 110. Eso es esto. Ajá. ¿Está bien? Eso es lo que he hecho. ¿Ya? Las claves ustedes las tienen, yo no las tengo, la verdad. No las tengo las claves. Vamos a hacer la de acá así. Ya, muy bien, muy bien. Si esa partecita algebraica suelen un poquito, ¿no? No tenerlo muy claro a veces, ¿no? Se supone que del colegio ya ustedes deben saber algo de álgebra, ¿no? A veces se les pasa seguramente, ¿no?
Profesor sodio. Sí, todavía no le estoy explicando el problema. Vamos a ver la pregunta 7, a ver. Dice, el bloque mostrado es llevado con F igual a 36 newtons. Hallar el módulo de su aceleración. ¿Está bien? Hallar el módulo de su aceleración. Bueno, acá está siendo jalado. ¿Está bien? Está siendo jalado con una fuerza de 36 y te piden encontrar la aceleración. Entonces vamos a realizar nosotros el diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de cuerpo libre tendríamos que considerar las diferentes fuerzas, ¿no? Una de las fuerzas sería el peso, que es vertical hacia abajo, que es 40. Otra de las fuerzas sería la reacción normal, ¿está bien? Del piso. Y otra de las fuerzas sería la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Otra de las fuerzas sería la fuerza de rozamiento. ¿Ok? No hay más fuerzas, no hay más fuerzas. Pero si tú notas, la aceleración es horizontal. Por lo tanto, en la vertical no habrá movimiento. O sea que la suma de fuerzas verticales va a ser igual a 0. Suma de fuerzas verticales igual a 0. Entonces, esta que va para arriba con esta que va para abajo tienen que ser de igual magnitud. O sea que la reacción normal va a ser igual a 40. ¿Eh? ¿Sí o no? La reacción normal es igual a 40. Y eso conlleva a que tú conozcas la fuerza de rozamiento. Porque la fuerza de rozamiento es mu sub k por la normal. Obviamente que tiene que ser mu sub k, 2/5, ¿no? 2/5. Y la normal que es 40. ¿Está bien? De acá te va a quedar, a ver, simplificando, 8 por 2, 16 newtons. ¿Está bien? 16 newtons. O sea que esta fuerza vale 16. ¿Entiendes? Esa fuerza vale 16. Ahora pasas a trabajar al eje X. Pasas a trabajar al eje X, pero en el eje X hay aceleración. Entonces, si en el eje X hay aceleración, tú tendrás que aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. La fuerza resultante es esto menos esto, ¿sí o no? La resultante, aquella que va a favor de la aceleración, menos la que se opone, ¿sí o no? Entonces se restan 36 menos 16. Va a ser igual a la masa, que es 4, por la aceleración. ¿Está bien? Por la aceleración. ¿Cuánto es esto? Esto es 20. 20 es igual a 4 por A. Entonces, ¿cuánto sale A? 5. 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien, Vázquez. Bien, entonces, fíjate, esa pregunta es, tú ahí en esa pregunta puedes notar claramente lo que hemos visto en temas anteriores, ¿sí o no? Tú te das cuenta, si el cuerpo está acelerando en forma horizontal, entonces en la vertical hay equilibrio. Entonces, ¿qué haces? Suma de fuerzas verticales igual a 0. Y ya está, aplicas condiciones de equilibrio en la vertical. Y con esas condiciones de equilibrio obtienes la normal. ¿Está bien? Pero tú sabes que mu por la normal es la fuerza de rozamiento. Entonces acá tendrías la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, ahora trabajas en la horizontal y acá en la horizontal, como está acelerando, mira, ve, acá hay 36 y 16, hay un desequilibrio de fuerza, ¿sí o no? Por lo tanto, acelera. ¿Está bien? Acelera. Y esa es la respuesta en la pregunta 7, ¿no? Sale 5 en la pregunta 7. ¿Te das cuenta? O sea, ¿hemos aplicado alguna otra cosa? No. Lo mismo que hemos venido haciendo, ¿sí o no? ¿Está bien? Lo único que hemos hecho es agregarle
al ejercicio esa fuerza de rozamiento. Nada más. ¿Está bien? Entonces, como te decía, o sea, es algo, es como una práctica nada más, ¿no? De algo que ya hemos visto. Solo que al agregarle la fuerza de rozamiento, como te decía, pues por lo general resulta un poquito más operativo, ¿no? Pero por lo demás es lo mismo. A ver en la 9. Mira, ve, en la pregunta 9 dice lo siguiente. Dice, el bloque mostrado es llevado con una aceleración, llevado con aceleración. De acuerdo a la figura, te dice que la aceleración que tiene ese bloque es 3. ¿Está bien? La aceleración que tiene el bloque es 3. Dice que es jalado por F igual a 20, o sea que te está diciendo que esta fuerza es 20. ¿Está bien? Es 20. Hallar el módulo de la fuerza de rozamiento, sabiendo que el bloque es 5 kilogramos. Te piden encontrar el módulo de la fuerza de rozamiento, o sea, te están diciendo que la superficie es rugosa. ¿Está bien? Te están diciendo que la superficie es rugosa. Entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Observa que está acelerando. Mira, está acelerando. Acá lo jalas con una fuerza de 20. Pero si yo trabajo con mi diagrama de cuerpo libre, aparte de la fuerza de 20, por acá estaría las siguientes fuerzas. Por acá estaría la fuerza de rozamiento cinética, que es la que me están preguntando. Aparte, en la vertical, yo tendría el peso y la normal, ¿no? Los cuales ahí se están equilibrando en este caso, ¿no? ¿Sí o no? Pero mira, ¿qué eje? Si me preguntan por la fuerza de rozamiento, ¿en qué eje tengo que trabajar? Tendría que trabajar en el eje X, ¿sí o no? Y pregunto, ¿en el eje X hay equilibrio? ¿Hay equilibrio? No, en el eje X está acelerando, ¿sí o no? Está acelerando, entonces tú lo que tendrías que hacer es aplicar fuerza resultante igual a masa por aceleración, en el eje X, obviamente, ¿no? ¿Quién sería la fuerza resultante? Aquella que va a favor menos la que va en contra, ¿sí o no? A favor de la aceleración menos la que va en contra. Entonces, esto sería 20 menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa, que vale 5 por la aceleración. Pero la aceleración es 3, ¿ven? Esto es 15, pasa al otro lado a restar. ¿Cuánto te queda la fuerza de rozamiento? Te quedaría 5. 5 newtons. ¿Está bien? Esa sería la fuerza de rozamiento. ¿Se entendió? Ahí estaría la fuerza de rozamiento. Ya, espero que lo estén comprendiendo, muchachos, ¿ah? La forma de trabajar. Tú lo que tienes que fijarte es si está acelerando, ¿no? Y en la dirección que está acelerando aplicar dinámica. Y si no está acelerando, aplicarás ¿qué cosa? Estática. ¿Sí o no? Aplicarás estática. Muy bien. A ver, vaya tomando nota ahí. Termine de copiar, por favor, eso. Ahorita lo voy a borrar, ¿no?
Bien, a ver. En la 11 nos dice lo siguiente. El bloque mostrado es llevado con una aceleración. ¿Sí? Es llevado con una aceleración de 2. Hallar la fuerza F que lo lleva si el rozamiento vale 4. Bueno, te pide encontrar la fuerza F y acá te dice que la fuerza de rozamiento es 4, ¿verdad? La fuerza de rozamiento es 4. Esa fuerza de rozamiento que vale 4 es así, es hacia la izquierda. ¿Ven? Esa fuerza de rozamiento que vale 4 es hacia la izquierda, así, ¿no? Entonces por acá yo tengo la fuerza de rozamiento cinética que es 4. ¿Ven? 4 newtons, obviamente, ¿no? ¿Ven? La pregunta es cuánto vale la fuerza F. Bueno, pero si a ustedes ya les dan la fuerza de rozamiento y les están diciendo que el sistema está acelerando, mira, ¿ve? Tú sabes que está acelerando, ¿no? Entonces lo que habría que hacer es aplicar dinámica, ¿sí o no? Dinámica, ¿no? Tú vas a decir, bueno, nosotros sabemos que si está acelerando, cumple con la segunda ley de Newton, fuerza resultante, masa por aceleración. Pero la fuerza resultante sería la que va a favor de la aceleración menos la que se opone. Esto va a ser F menos 4. ¿Está bien? F menos 4 igual a la masa, pero la masa es 5. 5 por la aceleración, que es ¿cuánto? ¿Cuánto vale la aceleración? 2. 2. Te queda 10 más 4, 14. Entonces F va a ser igual a 14 metros. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí o no? ¿Está bien? Problema relativamente sencillo, ya se ve, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya se ve más fácil, ¿no? Los ejercicios. ¿Está bien? Muy bien. Ya, tome nota por favor ahí. Siempre los problemas de planos inclinados siempre presentan pues alguna situación, ¿no? De las componentes, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿no? Siempre que tengas planos inclinados, ¿no? Ya. A ver, tome nota hasta ahí.
Bien, vamos a ver el ejercicio número 13. Ya dice, un bloque de 2,5 kilogramos, un bloque de 2,5 kilogramos. Muy bien, hay algunos que lo han resuelto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, a ver. Dice un bloque de 2,5 kilogramos. Es llevado con una fuerza F igual a 16 newtons. F igual a 16 newtons. ¿Correcto? Es llevado con una fuerza F igual a 16 newtons sobre el plano inclinado rugoso. Hallar la aceleración que asciende dicho bloque, gravedad 10. Te piden determinar la aceleración con la cual está ascendiendo dicho bloque, gravedad 10. Bueno, veamos acá nosotros cómo lo encontramos. Lo primero sería realizar el diagrama de cuerpo libre, chicos. En el diagrama de cuerpo libre yo tendría el peso, pero recuerdas, a ver, ¿te acuerdas tú que el peso se descompone en dos? Uno es mg seno y el otro es mg coseno. ¿Recuerdas eso? Mg seno y mg coseno. Masa por gravedad 10, esto es 25. ¿Está bien? Esto es 25 mg por el seno de 16, que es 7 sobre 25. O sea que esta fuerza es 7. ¿Está bien? Esa fuerza es 7. Y la otra fuerza sería mg seno, o sea 25 que es mg, por el, este es seno y este de acá es coseno. 25 por el coseno, pero el coseno es 24 sobre 25. ¿Está bien? 24 sobre 25, o sea que esto es 24. ¿Está bien? Eso es 24. Este es 7 y este es 24. ¿Está bien? Aparte de esto estaría la reacción normal. ¿Ya? La reacción normal. Esto lo voy a poner acá con negrito para poder interpretar las direcciones. ¿Está bien? Ya, a ver, por acá estaría la normal. La reacción normal. ¿Está bien? La normal. Y la fuerza de rozamiento. Como dice que esta acelera hacia arriba, ¿está bien? Entonces acá la fuerza de rozamiento es hacia abajo. ¿Está bien? Movimiento hacia arriba, fuerza de rozamiento hacia abajo. Ya está. Fricción cinética. Ahora, ¿qué hago? Mírame. La aceleración está en esta dirección, a lo largo del plano inclinado, ¿sí o no? Por lo tanto, estas dos fuerzas se están equilibrando. O sea que la normal es 24. Y si la normal es 24, de acá tú puedes calcular la fuerza de rozamiento, ¿sí o no? ¿Cómo, profe? Claro, porque la fuerza de rozamiento es mu por la normal. ¿Sí? Y mu es un sexto. Y la normal es 24. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? A 4. 4 newtons. Esa es la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? 4 newtons. Entonces, mira, a lo largo de esta dirección, que lo voy a llamar el eje X, ¿ya? Esta fuerza de rozamiento me salió ¿cuánto? Me salió 4. Me salió 4. ¿Ya? Ahora sí, mira, ve, voy a trabajar en el otro eje. Para eso voy a borrar acá, este pedacito de acá, ¿ya? Mira, ve, voy a trabajar en el otro eje. O sea, yo acá he aplicado condición de equilibrio. Mira, ve, suma de fuerzas en I es igual a 0. Eso es lo que apliqué acá, para decir que estas dos sean iguales, ¿sí o no? Porque en esta dirección no hay movimiento. Por eso igualé estas dos. Pero en cambio en esta otra dirección sí hay aceleración. ¿Está bien? Ahí sí hay aceleración. Por lo tanto, acá tendría que aplicar dinámica.
Entonces trabajo en el eje X. Fuerza resultante igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Quién sería la fuerza resultante? Como esta va para arriba y estas dos van hacia abajo, habría que restarle, ¿sí o no? 16 menos, a ver, ¿cuántos suman estos dos? 7 más 4, si quiero lo anoto ahí, 7 más 4, para que cuando lo estudies te des cuenta, ¿ya? Eso es 11, ¿sí o no? Y eso va a ser igual a la masa, pero la masa es 2,5 por la aceleración es A. Esto es 5, ¿sí? 5 es igual a 2,5 por A. Por lo tanto, A va a ser igual a 2. 2 metros por segundo al cuadrado sería la magnitud de esa aceleración a lo largo del plano inclinado. Muy bien, hay varios de sus compañeritos, 3 de ellos que los felicito realmente porque el problema no era tan fácil para poderlo resolver. Pero hay algunos que sí están estudiando y que llegan pues hasta esos niveles. ¿Está bien? Bien, muchachos. Bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Espero que ya con esto y con los temas que nosotros habíamos revisado de dinámica y estática, que esto ya complemente un poco más esos capítulos. ¿Está bien? Bien, chicos, ahí nos quedamos. Chao, muchachos. A ver, tómale una capturita nomás Chao, ya. profesor. Tenemos tiempo. Chao, profesor. Espero que hayan aprendido mucho más.